Yeshua, Yeshua HaMashiach, Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Para los hermanos que están en el internet, a los oyentes y a los que nos están mirando por nuestra página, un fraterno saludo, invitándoles, por cierto, que llamen a todos sus amigos, a todos sus vecinos, llamen a todos sus familiares, porque vamos a empezar el tiempo de reflexión. Y que recuerden que nosotros no estamos cobrando, no cobramos nada, ni pedimos nada por compartir la Torah. No cobramos ni pedimos nada por compartir los medios didácticos que aquí se han exhibido con la enseñanza del pastor David. Ni estamos pidiendo ofrendas por este medio, porque lo hacemos gratuitamente. No hacemos mercadería. Amados, muchos saben que yo soy doctor en jurisprudencia. ¿Amén? Y como doctor en jurisprudencia, que trabajo como abogado a veces, ¿no es cierto? Y que ya me he ido desligando de este tema de la profesión de abogado, ¿no es cierto? Muchos ya saben eso, ya casi no ejerzo. O mejor dicho, ya no ejerzo nada de la profesión de abogado, salvo una que otra consultoría que tengo en la universidad. ¿Por qué hablo de esto? Porque defender la justicia es algo verdaderamente inconmensurable, es algo precioso. Defender la libertad o buscar la libertad de una persona es algo precioso. Y yo cuando era muchacho y estudiaba leyes, me sentía un paladín de la justicia. Y no sé si habrán leído los cómics de Tarzán, de Superman, de Batman. Son paladines de la justicia. Y yo me sentía otro, pero en mi mundo, ¿no? No en el mundo de los cartoons, de los cómics. Bueno, sí, esta es una tarea hermosa. Los médicos también tienen o cumplen otra tarea hermosa. Los médicos cuando sanan a un enfermo incurable, ¿qué está pasando con ese médico? Está siendo usado por Dios, ¿sí o no? Pues claro. Cuando a mí me ha ocurrido que he sacado en libertad a un sentenciado, o a alguien que iba a ser sentenciado, le he liberado de la cárcel después de haber estado encarcelado, ha sido liberado. He sentido que el Señor me ha usado y que he hecho lo que Jesús hizo, porque Jesús vino a dar libertad a los cautivos, o no vino para eso. Vino a darnos salvación y vida eterna, a liberar al cautivo. Es grandioso que todavía haciendo estas nobles tareas, como la abogacía, como la medicina, siendo unas preciosas tareas, hay una tarea todavía mucho más linda, más encomiable, que es la de salvar almas. Esa tarea todavía no es una tarea exclusiva, privativa, para determinada persona, es para todos. Todos estamos conminados a salvar almas. Vivimos en un reino de las tinieblas y nosotros somos luz, parte de la luz de Dios. Veamos qué nos dice Judas, el libro de Judas. Vámonos al libro de Judas, está antes de Apocalipsis, es el penúltimo libro. En Judas, versículo 3, porque tiene un solo capítulo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. A ver, o sea que tenemos que contender. Dice, contendáis ardientemente. Qué cosa más preciosa.
A veces nosotros nos disgustamos cuando alguien contiende con nosotros con esta característica, ¿no? De la contienda ardiente. Nosotros, dice en el 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Es verdad, amados. Nosotros tenemos que esforzarnos por contender ardientemente y defender que Cristo es lo que es. Jesús y Dios son uno solo. Yeshua es Elohim. Yeshua HaMashiach. Mesías es el Mesías. Jesús es el Mesías. Debemos hacer y entender que el Mesías es Jesús. Debemos perder toda vergüenza y todo escrúpulo, si es necesario, para defender que Cristo es el Mesías. Y de toda forma inescrupulosa, si se quiere, defender ardientemente que Jesús es el Mesías. La Biblia no es para contender, nos dirán muchos, y eso está escrito, por supuesto que es así. La Biblia es portadora de paz, no de contienda, así dice la palabra, por supuesto que sí. Pero Judas 22, vámonos al 22 y verá lo que nos dice Judas. Es un libro pequeñito, pero qué importante. Dice, y a algunos que dudan, convencedlos. Aquí está la clave. O sea que tenemos que ir a los que dudan. A los que dudan. ¿Para qué? Para convencerles. ¿De qué? De que Jesús es el Mesías. De que Jesús es Dios. ¿Crees que Jesús es Elohim? ¿Crees que Jesús es Dios? Yo les veo algunos dudosos acá. Solo una persona le veo que asintió. 2. Parecía que 3, sí, 3. Pero aquí hay... Bueno, voy a convencerles entonces, ardientemente. Unos dicen, cuando venga Jesús, Jesús va a aclararnos esto. Si Él es Dios, esto será aclarado cuando Él venga. ¿Sabe qué? Esa duda lo que va a hacer es llevarle al infierno. ¿Por qué? Esa duda ya le puso en el camino hacia ese lugar. Yo le decía, por ejemplo, el médico, cuando va a sanar a un enfermo, ¿qué es lo que hace? Coge el historial clínico del paciente, estudia el historial y establece un diagnóstico, ¿no es cierto? El abogado, cuando va a estudiar un caso, recoge todo el historial, todos los elementos necesarios para establecer un juicio y emitir un criterio. Y el juez hace lo propio cuando tiene el historial de toda la prueba actuada en el universo procesal. Ahí emite su dictamen, su juicio, sea sentencia absolutoria o condenatoria, pero tiene que estudiar el caso, el juez, el abogado, de la parte acusadora o defendida, todos tienen que estudiar el caso. Igual es el médico. Entonces la recomendación es, estudie para que no tenga duda, estudie. Cuando usted tenga la ocasión de ver con pequeñitas cosas o detalles, por ejemplo, que
no sé, a una persona enferma, le ayudó llevándole al médico, y etcétera. O cuando un médico le sanó, ¿qué es lo que siente usted? Lo que siente es un gran agradecimiento hacia ese médico. Y ese médico fue usado por el Señor. Yo he tenido la ocasión de sacar de la cárcel a precondenados o condenados. Y usted no viera el agradecimiento que tienen no solamente los condenados. Una ocasión tuve la suerte, por así decirlo, de vindicar el honor, la dignidad de un policía al que le habían violado 5 desadaptados a su hija menor de edad. ¿Sabe lo que pasa con ese policía cada vez que me mire en la calle caminando? Si él estaba una ocasión en un bus, bueno, yo caminaba por la 10 de agosto y Colón, y de pronto de un bus sale un bulto corriendo, me dice: doctor, espere un momentito, se va corriendo. Yo digo: ¿qué le pasa a este hombre? Me quedo, digo, que espere, ¿qué pasará? Me asusté al comienzo, salió corriendo, se fue a una tienda, regresó con una fundita de huevos. Otras veces cuando me encontraba, regresado con un quesito, otras veces con un poco de pan. Y me dice: doctor, ¿para qué se sirva? Porque después de Dios usted. El agradecimiento que tiene este hombre. Cuando una ocasión, ustedes, no sé si se acuerden, el Señor me usó y me bendijo en una audiencia de juzgamiento de una persona un taxista que después era parte de nuestra congregación. Estaba acusado de robo y en la audiencia de juzgamiento salió libre y fue declarado inocente después de que había toda la prueba en su contra. Pero él tuvo un compromiso con Dios, la esposa también. Ya no me acuerdo el nombre de la mamá que había vivido en Israel. ¿Se acuerdan ustedes que asistían a Monte Sión? Elena. La hija se casó con este hombre. Bueno, este hombre cuando me ve por poco y me limpia los pies o me besa los pies. Es un agradecimiento sorprendente. Pero ¿por qué digo yo hago reminiscencia de estas cosas? Porque es importante que usted tenga presente que cuando usted hace algo sin esperar nada a cambio, se produce un efecto o un resultado. Ese efecto o resultado no es otro que el agradecimiento. Cuando hay agradecimiento, en este caso, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurrió? Que estas personas muestran su agradecimiento y no se termina su agradecimiento. Ahora bien, en esas cositas pequeñitas, porque son cosas chiquitas, ocurre esto. ¿Cómo será el agradecimiento y por la eternidad cuando usted salve una almita? Cuando usted le libere a una almita de la condenación perpetua. ¿Cómo será esto? ¿Se puede imaginar? ¿Puede visualizar un poco esto a futuro? Yo creo que sí. Si Dios lo usa para salvar un alma de la condena eterna, ¿cómo será el agradecimiento del salvado con usted? ¿Cómo será el agradecimiento de Dios con usted por haber sido su instrumento útil? Así haya pasado por tonto, útil. Porque muchas veces cuando yo estaba joven todavía, yo iba a la cárcel y me decían: pastorcito, sácame de la cárcel. Y yo le sacaba. Una ocasión hasta puse para la fianza, yo de mi plata. Y a la media hora le volvieron a meter preso y me llamó de nuevo y me dijo: ya me volvieron a meter. Pastor, a las 4 de la mañana me llamó, 2 de la mañana, ya me volvieron a meter. Terrible. ¿Cómo será el agradecimiento de Dios? ¿Cómo será? ¿Cómo será el agradecimiento de Dios? Porque yo puedo ver el agradecimiento de Dios aquí y puedo avisorar también el agradecimiento de cómo será
en la eternidad, a perpetuidad. Amados, la luz disipa las tinieblas. Quiero que vean bien claro esto. ¿Quién es la luz? La luz es Jesús. La luz es Dios. Un poquito de luz en las tinieblas y las sombras son esparcidas, se desaparecen. Pero las sombras, las tinieblas, no pueden desaparecer la luz. Por eso no debemos tener temor de defender o de debatir o de tratar de convencer ardientemente del valor, de la grandiosidad de Jesús. Tenemos que contender ardientemente, como dice Judas. Esto básico hay que tenerlo bien presente, bien clarito, porque de ahí partimos para muchos entendimientos futuros. Hay que comprender que Yeshua es Elohim. Israel estaba en tinieblas, ¿verdad? Israel estaba en tinieblas. Y Dios mandó la luz y lo mataron. Y lo mataron como mataron a otros profetas. Veamos Lucas 1:79. ¿Qué nos dice? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Lucas está refiriéndose a la profecía de Zacarías y nos está hablando del camino correcto, de la paz, de la guía, de que Cristo es la luz. ¿Estamos? Ahora vámonos a Isaías, 9:2. ¿Qué nos dice? El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Ah? Bien, las tinieblas son sombra y pueden hacerte caer. Pero cuando está la presencia de Jesús, saltémonos, regresemos al Nuevo Testamento, al libro de Santiago, y veamos 1:16. ¿Qué nos dice? Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. ¿Cómo es esto? ¿El Padre de las luces? ¿Elohim es llamado Padre de las luces? O Yeshua HaMashiach es el Padre de las luces. Padre de las luces. Los dos en uno. Perdón. El pueblo estaba sentado en tinieblas y vio la gran luz de Jesús. El enemigo, en cambio, trata de desacreditarlo. El enemigo trata de desacreditar a Jesús a todo trance. El enemigo tiene convencidas a muchas gentes y dicen, no, Él no es Dios. Él es otro profeta más. Otros dicen, no, Él es un humano. No, Él es otro de los grandes iniciados, como Buda, como... Otros dicen, son más irredentos, todavía son más blasfemos y dicen, no, si él se casó, él tuvo hijos. Blasfemos. Otros todavía más irredentos incluso hicieron una película de que Jesús había tenido amoríos con María Magdalena. Blasfemia.
¿Qué están estos? Están en las sombras, en las tinieblas. Y las tinieblas son el camino de perdición. No hay más. Cuando nosotros vamos a un banco a cobrar un cheque, ¿qué es lo que hacemos? Cuando nosotros sacamos nuestra billetera para cobrar el cheque, sacamos nuestra cédula de identidad, entregamos la cédula de identidad, entregamos el cheque, firmamos el cheque y evidenciamos que somos la persona dueña del cheque, del documento, ¿verdad? Acreditamos lo que somos y para poder cobrar ese cheque. Exactamente lo mismo hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. ¿Quiere comprobarlo? Léalo. Exactamente lo mismo. Y Yeshua cumplió con todas las profecías. Cumplió con todas. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis. Pero los enemigos van a tratar de negarlo. Desde el inicio, desde el libro de Génesis se habla de Jesús, de Yeshua HaMashiach. Desde el inicio. La gente a nivel mundial, porque esta es una pandemia mundial, a nivel mundial, no creen esto. Y sáqueles esto de la cabeza. ¿Creen que Jesús? Dice, me voy más con Che Guevara, dice, se va con mi personalidad. Ridículos, anacoretas, badulaques, por no decir más. Cuando un enfermo empieza a vomitar sangre, volviendo al ejemplo, ¿qué es lo que hace el médico? Empieza a vomitar sangre y el médico corre al historial. Corre al historial y dice, a ver, no, este debe haber tenido una hernia estomacal, yatal, alguna cosa, o tiene algún problema pulmonar, por eso está vomitando sangre. Así debemos nosotros también, para llegar a un diagnóstico, igual que el abogado que estudia el caso, tenemos que estudiar, ver, buscar y sacar nuestras propias conclusiones y no ser presa fácil de cualquier doctrina peregrina, porque a veces vienen estos y nos convencen. ¿Qué es lo peor? En lo espiritual, yo debo revisar el historial. ¿Y sabe qué? Amados hermanos, esto no falla, no falla. Créame, el historial de los pandilleros, el historial de los asesinos, el historial de los ladrones, el historial de los qué sé yo, tiranos, de los sanguinarios, es necesario conocerlo para establecer un juicio de valor o emitir un criterio. Si usted revisa el historial de Yeshua, usted va a terminar convencido y podrá asegurar que Jesús es Dios. También nos dice la palabra, por cierto, que Dios se despojó de toda deidad y se hizo hombre. Así nos dice la palabra. Pero Jesús es Dios. Si una mujer se cree suficientemente autocapacitada, por ejemplo, para delante de la presencia de Dios no cubrirse la cabeza, o para decir que Yeshua no es Elohim, y a lo mejor viene vestida con falda alta,
a este lugar, para no hacerlo tan incruento esto. Vine con falda alta. Esa mujer es apóstata. Y como apóstata hay que separarla. ¿Cuál es el diagnóstico de esta mujer? ¿Cuál es? El diagnóstico de esta mujer no es que no puede ver o no ve el pecado de su apostasía de pecado. El problema es que ella se volvió al mundo y el mundo prevalece en ella. Ella no renuncia a su concupiscencia. Y no es el problema de que, no, es que a la hermanita no le amanece. No, es el mundo que está metido en ella. En su propia concupiscencia. Vestirse con decoro, ser puntual. Son cosas básicas. Yo me doy cuenta siempre quién es el traidor. Y yo los veo y sé. Digo, este no, este sí. Me doy cuenta clarito. Porque eso se ve. Y ustedes también deben poder verlo. De seguro lo verán. Yahweh no juró a Abraham. Yahweh no juró a Abraham, sino por sí mismo. Yahweh no puso en un ser humano la redención tan grande de la salvación, porque no habría podido cumplir el humano. Abraham incluso mintió y le hizo pasar a su propia esposa por su hermana. Abraham no podía ser el abanderado de la salvación de toda la humanidad. Moisés hizo algo parecido. Moisés hizo un tipo de libertad. Dio libertad al cautivo, al pueblo en cautiverio que había pasado 400 años, pero que Dios mismo ya lo había dicho. Y Moisés no podría ser ni, comparativamente hablando con Jesús, ni sus pisadas. Pero hay quienes mantienen que no, que Moisés, que no, que padre Abraham. Moisés fue el medio para la libertad del cautiverio, pero Jesús es el Salvador. El Altísimo no se iba a arriesgar en un humano para dar la total libertad como lo hizo Jesús. ¿Estamos? Abraham podía fallar y ningún humano podía pagar el pecado de la humanidad. Ningún humano podría en la actualidad tampoco pagar el pecado de la humanidad ante Dios. Vámonos a Berejín, Génesis 15:13. Génesis 15:13. Ya les voy a explicar esto. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. ¡Wow! ¿A quién le juró esto? ¿A quién le prometió esto? Le dijo Dios a Abraham. ¿Y quién fue que liberó a ese pueblo? Moisés. Estamos. Vea, hermano. Otros dicen, yo no creo en un Elohim, en un Dios que haya creado a un ser humano para que le peguen, le escupan, le arranquen la barba, le desangren, le crucifiquen y que esa sangre sirva para cubrir mis pecados. Claro, muchos piensan así, incluso pastores. El primer atributo de Dios es el amor.
Y Dios protege su creación. Dios es justo y nadie podía pagar la deuda. Nadie puede ni podrá pagar, pues la deuda era solo de Él. Verá, le voy a explicar, le voy a poner más gráfico de la siguiente manera. Esta guitarra yo la tengo aproximadamente unos 25 años. Le conozco como la palma de mi mano a esa guitarra. Es mía. La he tocado como más de 20 años. Y me gusta mucho. Es única. Cuando toco otra guitarra no me siento nadando como pez en el agua. Me siento un poco... Muy bien. Viene el Boris y me dice a mí, pastor, présteme su guitarra. Le digo, bueno, toma mi guitarra. Se lleva mi guitarra y luego viene el Cristian y me dice, pastor, usted le ha prestado la guitarra al Boris y yo le voy a dar $10 para que quede saldada la cuenta. ¿Cómo le ven ustedes? Y yo voy a decirle, ¿aló? ¿Qué te pasa? ¿Qué te metes? ¿Cómo así vienes tú a pagar una deuda ajena que no cubre además, que no reemplaza lo mío? Esta es mi guitarra. ¿Estamos? Mi guitarra es única, irreemplazable. Peor va a ser sustituida con $10 o $20. Ni así me dé 1000. Es lo que yo tengo. Bien. La deuda eterna es como mi guitarra. ¿Quién me puede pagar eso? La deuda eterna que le tenía la humanidad a Dios. ¿Quién le podía pagar? ¿Algún humano podía ir a decirle, te vamos a pagar con 4 Ave Marías y 2 Padre Nuestros, y te vamos a pagar con unos 5 coritos y unas 4 hostias? Como dicen los españoles, ¡qué hostia! Así es la cosa. La deuda eterna, amados hermanos, es impagable. Es impagable. Decir que cuando venga Yeshua HaMashiach nos aclarará este panorama es un craso error. Es un craso error. Que ya nos tienen el camino equivocado. Veamos lo que dice Juan 10:30. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, por lo cual de ellas me apedreáis. Juan 10:30. Y el 30 dice, yo y el Padre somos uno. Uno somos. Yo y el Padre, uno somos. Ustedes me apedreáis, dice. Yo y el Padre somos uno. ¿Y cómo es esto? ¿No que éramos trinitarios? ¿Y el poder y el obrar del Espíritu Santo? Que ya ahora hay que canastearlo. Dios Padre, Dios Hijo. No. ¿Y cómo? Si son uno, entonces, ¿en qué quedamos? Hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay unos que todavía son mucho más sagaces y nos dicen, ser trinitarios es politeísmo. Politeísmo, o sea, que tenemos varios dioses. Uno o más dioses.
Tenemos que estudiar, hermanos, para no dejarnos avasallar, que no nos vengan con cuentos. La palabra nos dice un solo Dios verdadero, un solo amor, una sola fe, un solo bautismo. El misterio es que son dos en uno y están unidos por el mismo Santo Espíritu. Están unidos por el Santo Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es otro ser vivo y es el gran consolador que Jesús nos lo dejó. Es lo que tenemos, con lo que contamos. Veamos Juan 1:1. Regresémonos al capítulo 1. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo repito. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Muy bien. ¿Alguien tiene la Peshitta o tiene el Tanakh aquí? A mí me gustaría que revisen bien cuál es el texto original, porque el problema es ese, que tenemos malas traducciones. Debemos recuperar nuestras raíces hebreas, no las otras raíces que tenemos. Y cuando recuperemos nuestras raíces hebreas vamos a darnos cuenta que hay una mala traducción de este versículo. Por favor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. ¿Alguien tiene el Tanakh? ¿No? Bueno, que les quede como tarea. Vámonos al 14, ahí mismo, donde estamos en el 1. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, el Verbo es Elohim y habitó entre nosotros. Si conoces al Padre, dime, ¿cuál es el nombre del Hijo? Jesús, Cristo, el Mesías. El Verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne. Todo lo hizo con su palabra. Hágase el cielo, se hizo el cielo. Hágase la tierra, se hizo la tierra. Hágase la luz, se hizo la luz. Y dice la palabra que se hizo carne. Entonces ahora, el sustento de aquellos que niegan la deidad de Jesús, ¿tiene alguna validez? De ninguna manera. Amados, la Shekinah entera, la Shekinah o Shekinah entera, que es la presencia divina, infinita, si hubiera descendido, la tierra hubiera estallado. ¿Aló? Si crees que Jesús es Elohim, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué llegas tarde al Sabbat? ¿Por qué no lees la Torah? ¿Por qué no lees la Biblia? Los demonios también creen y tiemblan, dice la palabra. El tema no es solo creer, sino obedecer. Obedecer, hermanos. Conociendo Dios que el mundo es rebelde e incrédulo, ¿cómo iba a mandar a otro hombre a que lo salve? Jamás. Y todavía de la condenación perpetua, de la condenación eterna. ¿Cómo? Vamos a Juan 14:20, regresemos al 14.
En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. En aquel día conoceréis. Qué hermoso. Repito, en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Regresémonos a Isaías 43:10. Esto se va poniendo interesante porque lo que viene es tremendo. Isaías 43:10. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y ahí saltémonos a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 nos dice, ¿qué nos dice? Verá lo que dice. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone la carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Maldito el hombre que confiara en el hombre. Entonces, ¿cómo? Si nosotros seremos malditos por confiar en el hombre, ¿cómo Dios iba a confiar en otro hombre? Jeremías 17:5. No sé si me queda tiempo, no, me pasé yo también. Vamos a dejar ahí, vamos a dejar el pendiente. Lo que se viene es todavía más fuerte. Así que, amados hermanos, mi recomendación: en el libro de Zacarías, en el libro de Salmos, en Colosenses, en todo lado se habla del verdadero rostro de Jesús. No como lo pintan los iconógrafos, como con risitos rubios, con ojos azules, de rostro hermoso. No, aquí está el verdadero rostro de Jesús. Ese rostro que trasciende, que salva a toda la humanidad. Así que vamos a completar este tiempo de reflexión, esta enseñanza, la próxima semana. Pongámonos de pies. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Hebenu Shalom, Hebenu Shalom, Hebenu Shalom Aleichem. Hebenu Shalom, Hebenu Shalom, Hebenu Shalom Aleichem. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach. Yeshua, Yeshua, Yeshua HaMashiach.